Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, para analizar algunos temas de interés nacional e internacional, temas que son noticias en el país y en el resto del mundo. Continúa lloviendo, así esporádicamente, pero continúa lloviendo. Una brisita fresca, principalmente en las mañanas y en la noche, y muchos tapones. Cuídese de ambas cosas. La lluvia le puede provocar un resfriado con este frío que está haciendo, este fresquecito que está haciendo, y los tapones le pueden dar cualquier cosa. Tremendo lo que está pasando con estos tapones. Cuídese. Por su salud, cuídese. La ley del DNI 124, que fue enviado un proyecto de reformulación al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, es el punto focal de las advertencias que hace el Tribunal Constitucional al Congreso Nacional sobre el manejo de la aprobación de las leyes. En el caso del cargamento de drogas de 9.5 toneladas de cocaína que llegaron al país, Honduras dice ahora que por supuesto, por sus puertos no pasaron esta droga. Vuelvo y digo lo que decía y comentaba ayer. Debe haber una explicación detallada de esta información de parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas que ha manejado el tema. El hecho es el hecho. Incautamos 9.5 millones de toneladas de cocaína. 9.5 toneladas de cocaína. Bien. Vamos a explicar las cosas para que quede todo debidamente claro. Hay un reportaje del New York Times que quiero comentar algunos detalles del mismo sobre la brutalidad con que los dominicanos están repatriando a los haitianos. Increíble este reportaje, señores. Hay que estar vivo para ver cosas. En Siria se va como recomponiendo, tratando de organizar una estructura de gobierno después del derrocamiento de Bashar al-Assad. Pero el mundo está mirando qué está pasando allí, con los ojos puestos, principalmente Europa, Medio Oriente y las grandes potencias. La voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano plantea un tema interesantísimo en su foro de esta semana al analizar Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos, primer latino, pero además de eso, en esa posición, pero además de eso, un hombre de duras críticas a regímenes como Venezuela, como Nicaragua, y lógicamente como Cuba. Estos y otros temas después de la pausa. Los contenedores con un cargamento de cocaína incautado el pasado viernes en República Dominicana no tocaron suelo ni puertos hondureños, informó una fuente oficial en Tegucigalpa. En un escueto comunicado, la Dirección General de Aduanas de Honduras indicó que según informes de registro y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores UCC de Aduanas de Honduras, certificada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto de República Dominicana no tocaron suelo ni puertos hondureños, por lo que no se registran movimientos que estos hayan pasado o permanecido en una terminal de Puerto Cortés. El Senado aprobó en primera lectura un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a solicitar préstamos por más de 350.900 millones de pesos, los cuales serán utilizados en la ejecución del presupuesto del gobierno para 2025. Esta cifra responde a la favorable situación financiera en el mercado, según el contexto del proyecto. El monto forma parte de los recursos contemplados dentro del presupuesto aprobado el pasado jueves
para el próximo año. El ex senador de Barahona, José del Castillo Sabiñón, interpuso una demanda contra el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por la asignación final de los miembros del comité político tras las elecciones internas de la organización opositora, realizadas el pasado 27 de octubre en el marco del 10º Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez. El ex legislador no quedó entre las 52 personas seleccionadas para integrar ese organismo directivo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su profunda gratitud a Donald Trump por su firme determinación de poner fin a la guerra con Rusia tras reunirse el sábado en París con el presidente electo de Estados Unidos. El presidente francés Emmanuel Macron mantuvo conversaciones con Volodymyr Zelensky y Donald Trump en el Palacio del Eliseo este sábado, mientras crecen los temores en Ucrania sobre el nivel de apoyo militar que recibirá el país por parte de la nueva administración estadounidense. El gobierno de Haití elevó al menos 184 los muertos en la matanza perpetrada por una banda armada en Wharf Jeremy, en la zona de City Soleil del área metropolitana de Puerto Príncipe, advirtiendo de que se ha cruzado una línea roja con esta masacre. En un comunicado de la oficina del primer ministro, el gabinete condenó con absoluta indignación la atrocidad absoluta perpetrada en Wharf Jeremy, que ha costado la vida alrededor de 180 compatriotas sin defensa, orquestada por el jefe de la banda Micanor. Mohamed al-Bashir, líder del gobierno de salvación de los grupos opositores sirios, anunció su nombramiento como jefe del gobierno interino de Siria 2 días después de la caída del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. El nuevo líder sostuvo que fue elegido por las fuerzas que llegaron al poder en el país a encabezar el gabinete de transición que existirá hasta el 1 de marzo de 2025. El nuevo gobierno ya se reunió esta jornada para discutir el traspaso del poder ejecutivo, informó Al Arabiya. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Los empresarios tienen pintura de guerra con el tema de la cesantía y el código laboral. Las enmiendas, la modernización, la actualización que se pretende del código laboral, que data ya de 32 años y que lógicamente tiene un grado de obsolescencia por los cambios que ha habido en las relaciones obrero-patronales y cómo ha cambiado también mucho la configuración, el esquema, el escenario de muchas metodologías del trabajo cotidiano. El tema de la cesantía es un tema que divide a los empresarios de los trabajadores. Los trabajadores han dicho, los gremios sindicales, que no ceden a la cesantía. Muchos sectores lo apoyan. Los empresarios han dicho que no puede haber cesantía. Han abierto algún compás de negociación, de posibilidades de tener un tiempo determinado, de la creación de un seguro de desahucio, algunas normas. Sin embargo, declaraciones del liderazgo empresarial
fuera de cuando plantean temas de la eventualidad de una concertación, parecen muy ríspidos y muy duros y decir no, y no hacemos y no aceptamos y eso. Y yo creo que tienen la de perder en este caso, porque el gobierno central ha dicho desde que sometió el proyecto de reforma al código que está de acuerdo con el mantenimiento de la cesantía, que es un derecho adquirido por los trabajadores, ganado, que da una garantía a los trabajadores, y en ese sentido no se cierra la posibilidad de que haya una concertación para que haya modalidades, pero no la eliminación. Entonces ahí hay un punto. En el Congreso Nacional ha habido manifestaciones muy claras de mayorías de que no están de acuerdo con la eliminación de la cesantía. Además de eso, el Congreso Nacional mayoritariamente es del partido oficial, y aunque hay temas que rompen las amarras de la dirección partidaria, por así decirlo, en este caso parece que hay mucho más afinamiento, acercamiento al tema del mantenimiento de la cesantía y o que se busquen mecanismos de que puedan satisfacer las aspiraciones de los empresarios, pero no la eliminación de la cesantía per se. Esto ha dilatado un poco el tema de esa enmienda, de esa modernización del Código Laboral, cuando todo parecía que iba más bien porque se ha realizado unas negociaciones y una concertación de casi 2 años auspiciadas por el Ministerio de Trabajo y específicamente por el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que ha hecho una labor reconocida por los sectores muy encomiable en favor de lograr la concertación. Se ha pospuesto ya para enero, seguir entonces ver el informe de las vistas públicas, de las reuniones que se han celebrado con los diferentes sectores, para ver las opiniones de cada uno y llegar en consecuencia a un camino, a una definición de parte de lo que es la comisión que estudia este proyecto y qué van a plantearle, qué van a presentarle, qué van a recomendar al Pleno para la sanción de dicho proyecto. Pero habrá que esperar. Habrá que esperar. En otros ámbitos, el Tribunal Constitucional quiso ser elegante, diría yo, con el Poder Ejecutivo, que sometió y después de aprobado, promulgó y después que se armó el lío, defendió la ley que ha convertido, el proyecto ya ha convertido en ley 124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia del país, una institución, un organismo que necesariamente debe ser modernizado, una ley que tiene muchas cualidades en cuanto a la estructura de organización y de manejo de ese departamento importante del gobierno para la preservación de la seguridad de la nación, fue salpicado de algunas pinceladas consideradas por importantes núcleos de la sociedad, la más variopinta, comenzando por la Sociedad Dominicana de Diarios, hasta la Sociedad Interamericana de Prensa, Finjuso de Participación Ciudadana, muchos organismos, la generalidad de los abogados constitucionalistas que han denunciado que habían cláusulas que evidentemente violentaban el principio de constitucionalidad, pero además de eso, que dejaba algunas nebulosas y puntos a la interpretación que podían hacer luego tormentoso el respeto a los derechos individuales de la persona
y a los ejercicios, por ejemplo, como la libertad de prensa, la libertad de expresión en el país, el derecho a la privacidad y a la intimidad. O sea, una serie de cosas por lo que hasta protestaron médicos, porque violentaría su derecho a la intimidad y a la privacidad de sus pacientes, hasta la Asociación de Bancos sobre el respeto a el secreto bancario, porque todo esto puede ser manejado, pero siempre debe haber la decisión de un juez de que se proceda a entregar informaciones tal o cual, porque así lo amerita para la garantía de la seguridad del Estado en un proceso de investigación. Punto. Punto. Pero aquí hacerlo de una forma directa violentaba esos cánones ya establecidos. El Tribunal Constitucional, que recibió diferentes instancias, sometimientos de declaratoria de inconstitucional de esta ley, se fue por un lado y anuló la ley porque violentaba principios constitucionales, no estaba de acuerdo a la Constitución, pero se fue por el lado del procedimiento que utilizó el Congreso Nacional al aprobar esta ley como una ley regular y cualquiera, no como una ley especial, una especie de código, como una ley orgánica, porque toca aspectos relacionados con los derechos consagrados en la Constitución, por ejemplo. Y en virtud de eso anuló la ley. Ya el Poder Ejecutivo, luego de varios meses de estudio, había enviado al Congreso Nacional una suerte de enmiendas, de reformas, porque se había constatado realmente que habían puntos en la ley que no estaban acorde a la Constitución o que dejaban a la interpretación y en nebulosa su aplicación. Ahora, al ser declarada inconstitucional, la ley queda abolida. Entonces, el proyecto que está en el Congreso de reforma no puede haber un proyecto de reforma de una ley que no existe. Quedó abolida por el Tribunal Constitucional y eso no tiene ninguna apelación ni otra interpretación. Está abolida la ley. Entonces el Poder Ejecutivo tendrá que emplearse ahora en preparar un nuevo proyecto, ahora salvando todas estas partes que se han manifestado como inconstitucionales para que en el nuevo proyecto que cree la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, queden zanjadas estas preocupaciones de la sociedad dominicana sobre la inconstitucionalidad que adolecía la ley. Ese es el aspecto legal de la ley. Pero lo otro es que esta oportunidad ha servido para que el Tribunal Constitucional haga una advertencia muy seria al Congreso Nacional, que no puede el Congreso, que no debe el Congreso, que es ilógico y contraproducente que produzcan leyes que tengan vicios constitucionales, que no estén de acuerdo con la Constitución, en este caso porque sean aprobados en un proceso violatorio a lo que establece la Constitución para la aprobación de las leyes, pero también en contenido. Es una reprimenda, diría yo, una advertencia, entienden otros, muy seria del Tribunal Constitucional al Congreso de la Nación. No al Senado o a la Cámara de Diputados, al Congreso como ente legislativo, como primer poder del Estado. Ustedes no pueden estar haciendo eso, señores. Tienen que tener un mínimo de precaución para que una ley no se filtre, no se apruebe, no se maneje su estructura con violaciones a la Constitución. Porque esto la invalida si alguien la acusa, si alguien la ataca con una solicitud
al Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en este caso. Entonces yo creo que la advertencia está hecha y ojalá que ya con lo que significa la anulación de esta ley, vuelvo y digo, en una forma elegante, el Tribunal Constitucional le enmienda la plana al Poder Ejecutivo, pero derogada la ley, de todas maneras, es quizás el paso importante, saludado por la generalidad de los juristas, organizaciones relacionadas con los juristas, con la sociedad del país y con un sector tan influyente como la Sociedad Dominicana de Diarios, que representa como entidad a la gran prensa nacional. Estamos hablando con las redes sociales ni los influencers, estamos hablando de la gran prensa nacional, que merece atención y respeto cuando maneja temas de esta y otras naturalezas. Pero qué bueno que eso esté en otros caminos, pero hay que sacar las experiencias, ganar las experiencias y evitar a todas luces la repetición de situaciones enojosas como esa que causó la Ley 124 de creación de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional. Miren, el New York Times publica en su edición de este lunes, no sé si del domingo o de este lunes, este artículo, que dice, y miren la fotografía, que dice: los haitianos que huyeron de República Dominicana con desesperación son devueltos en jaulas. No puede haber un artículo más grosero, un titular más denigrante y más provocador a un país que ese titular. Un artículo del New York Times y dice: las relaciones entre ambos países, esa es la guía de arriba, son tensas desde hace tiempo y ahora se complican con hasta 10,000 deportaciones a la semana. No son deportaciones, son repatriaciones, pero está bien. Pero este artículo lo firma Ogia Enesia Pérez. ¿Quién es Ogia Enesia Pérez? También lo firma Franz Robles. O sea, está escrito por dos. Pero Ogia Enesia Pérez es dominicana. Vaya usted a ver, es dominicana. Pareciera ser de ascendencia haitiana, según dicen algunas personas que le conocen. Oí la versión. En su físico pareciera tener rasgos haitianos, pero eso es lo de menos. Pero usted coge y lee este artículo, escrito nada más y nada menos que por un medio prestigioso, o en un medio prestigioso como The New York Times, que cuida los detalles por la influencia que tiene, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. New York Times es una de las instituciones periodísticas del mundo. Y si usted lo pone y lo lee, este artículo está plagado de coletillas y destila animadversión, destila, yo no voy a decir odio, pero destila interés en juzgar, meterle estilete en la llaga para acusar a República Dominicana, al gobierno de República Dominicana, a la autoridad de República Dominicana, de todo lo que mucha gente, ONGs y organismos internacionales e incluso gente de este mismo país trata de endilgarle como actos de xenofobia, de persecución, de racismo contra los haitianos de parte de República Dominicana. Nada más pecaminoso, mentiroso que esto. Y es una pena que si esta muchacha, Ogia Enesia Pérez, que firma este artículo de The New York Times, estamos poniendo ahí para que usted vaya viendo,
trata de provocar más ira, más violencia, más animadversión a lo que es el ejercicio de un derecho que tiene República Dominicana en lo que es la aplicación de sus leyes migratorias. Porque en medio de lo que pasa en Haití, quieren culpar a República Dominicana de ser la responsable o de ser quienes no han hecho nada para que esto no sea, o de ser quienes le están echando gasolina al fuego. Esta fotografía con la que ilustra arriba la parte principal del artículo, que se titula "Los haitianos que huyeron de República Dominicana con desesperación son devueltos en jaulas". Qué penoso esto, me da tristeza como periodista ver esto. Muestra a niños en una de las camionas cuando son transportados con sus familias a Haití, parados allí, encerrados, para mostrar la veracidad del enjuiciamiento de que son devueltos en jaulas. Qué penoso esto. A veces uno tiene vergüenza ajena y yo tengo el problema de que sufro de vergüenza ajena en muchas ocasiones y esta es una de ellas. Sin embargo, aunque nos digan esto, yo no he visto todavía, salvo algunas manifestaciones de horror, de terror, de repudio, de rechazo, lo que ha ocurrido en Haití este fin de semana. De que un líder de una banda tenía un hijo enfermo, llamó a un curandero del vudú para que lo chequeara, porque él cree en la brujería, en la magia negra, y el curandero le ha dicho que eso es un mal de ojo que le han echado los ancianos de la comunidad de Cité Soleil, que es la parte más pobre de Puerto Príncipe, donde viven hacinadas millares y millares de personas, que le echaron un mal de ojo. Y este jefe de banda reunió a su grupo y salió a matar a cuchillo y machete a todas las personas que se veían más de 50 años, que eran los más ancianos, brutalmente en las calles y donde quiera, en las casas, donde quiera que lo encontraban. Y ya al día de este martes iban 184 muertos, con escenas dantescas en las calles, gente picoteada con machete y cuchillo. Y nos quieren endilgar a nosotros las repatriaciones de indocumentados haitianos en República Dominicana como responsables de las penurias y la crisis de Haití. Por Dios. Por Dios. Una de las cadenas de televisión de los Estados Unidos que está en Haití cubriendo las cotidianidades de la violencia y todo esto, decía este lunes en un reportaje que no tenía la menor intención, por lo dantesco y desagradable que era, poner las imágenes de lo que se está viendo en las calles de Cité Soleil con esta masacre, de los cuerpos descuartizados y tirados, apuñalados, ensangrentados en las calles, en las casas, en las puertas de las casas. 184 ya habían sido contados, de hombres y mujeres de edad, ancianos, por esta brutalidad de un hombre que tiene la fuerza de ser pandillero y creer en el vudú. Vaya usted a ver. Y así nos acusan a nosotros. Terrible, señores, terrible.
Honduras, el gobierno de Honduras ha emitido también un comunicado hoy diciendo que el barco que salió de México, que pasó por Guatemala, que pasó por Honduras y que llegó a República Dominicana, en donde se encontró en el trasiego, en el puerto multinodal, un cargamento de 9.5 toneladas de cocaína. Cuando pasó por Honduras, ese barco no pasó por Honduras y no tiene nada que ver con eso. En Guatemala dijeron que esa droga no vino desde allá. ¿De quién es la droga? ¿De dónde vino la droga? ¿Qué pasó con esa droga? Vuelvo y digo lo que dije ayer. Es bueno que nuestros organismos de inteligencia y de lucha contra la droga, la Dirección Nacional de Control de Drogas, eficientemente dirigida por el general Cabrera Ulloa, vicealmirante Cabrera Ulloa, debe dar una explicación que satisfaga las curiosidades y la necesidad de información de la sociedad. Estamos hablando del mayor cargamento de drogas jamás ocupado en República Dominicana y en la región. 9,5 toneladas de cocaína, señores. Eso es mucha droga. Esto es más grande que este estudio. Eso debe ser explicado. Debe ser explicado porque no debe quedar ningún tipo de dudas del operativo. Bueno, ahí está la droga, incautaron la droga y hasta la quemaron. Ya la quemaron. ¿Es un golpe al narcotráfico? Es un golpe al narcotráfico. Pero el manejo de la estructura debe quedar en plena satisfacción de la sociedad que recibe la información. Porque, por ejemplo, yo me pregunto, y se preguntará mucha gente, 9,5 toneladas de droga, y cada paquete de droga, más o menos de este tamaño y de este ancho, tiene 1 kilo de cocaína. Y ustedes lo ven ahí. Estamos hablando de 9,800 paquetes de ese tamaño. ¿No? Ustedes ven ahí las gráficas. No lo pueden movilizar 3 o 4 hombres en una forma medio clandestina, sin ser visto, para pasarlo de un furgón a otro. Es una operación grande. Es una operación de muchos millones, de cientos de millones de dólares. Eso no lo manejaron 4 estibadores, como se le llaman a los trabajadores de los puertos. Quizás los peones que sirven para mover una cosa de la otra. Pero eso es muchos paquetes, muchas drogas. Eso hay que explicarlo, que quede satisfecho la gente de que la explicación es la correcta. Y bien, el general Ulloa dijo, el vicealmirante, que están investigando y que se darán las informaciones. Pero ahora Honduras se desliga, Guatemala se desliga y el barco vino desde puerto hondureño, según lo que estableció la información de la DNCD, al puerto multinodal para seguir aquí esa carga hacia el puerto de Amberes, en Bélgica, el puerto más grande que opera en Europa. Esperemos las informaciones. Esperemos las informaciones. Mientras tanto, permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
El presidente Donald Trump asume el 20 de enero del 2025 la presidencia por 4 años. Ya ha ido anunciando a muchos de sus colaboradores principales y es muy variopinto todos los que van a ser secretarios, que son ministros aquí en República Dominicana, los que van a tener posiciones importantes en la justicia, en las fuerzas de seguridad, en los organismos de investigación. Hay un cargo que es uno de los más importantes en el estamento de gobierno de los Estados Unidos, es el secretario de Estado. El secretario de Estado es el canciller. Y en el manejo de la política internacional para los Estados Unidos, el canciller, el secretario de Estado, es un hombre de primera línea, un hombre que se maneja directamente con el presidente, un hombre que fija las posiciones, hace las negociaciones, tiene los intercambios directos con presidentes, funcionarios de todo el mundo. Es un hombre clave. Y el presidente Donald Trump ha escogido al senador Marcos Rubio, de ascendencia cubana, de la Florida, como el próximo secretario de Estado. Esto abre algunas ojerizas en América Latina. Marcos Rubio, por ejemplo, dio una declaración muy favorable a la República Dominicana con el tema de los haitianos, de la repatriación, de la violencia, diciendo que la República Dominicana prácticamente esto estaba haciendo lo correcto dentro de lo que es el ejercicio de su soberanía. Pero Marcos Rubio, un hombre que ha hecho duras críticas, lógicamente, sobre Cuba, una ascendencia cubana, pero también sobre Nicaragua, pero también sobre Venezuela, porque es un hombre de línea dura de derecha, conservador. Entonces, hay muchas ojerizas sobre el ejercicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es la Cancillería, y la política internacional de los Estados Unidos hacia América Latina en el poder de Marcos Rubio. La Voz de los Estados Unidos de América en su foro interamericano analiza este escenario. Marcos Rubio de cara a América Latina y sus visiones sobre determinados países, determinados líderes. Comparto con ustedes este foro de La Voz de los Estados Unidos de América por la importancia que tiene este anuncio de designación de Marcos Rubio por parte del presidente Donald Trump a partir del 20 de enero. Con esto me despido por esta noche con una convocatoria para mañana, nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Miren este foro, qué interesante, sobre Marcos Rubio, Donald Trump y América Latina. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al 3 veces electo senador de Florida, Marcos Rubio, como su secretario de Estado. De ser confirmado, este sería el primer latino en ocupar el cargo. Rubio ha criticado consistentemente a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como a líderes latinoamericanos a los que ha acusado de cortejar a China y Rusia y sus políticas en la región. Pero, ¿qué espera o esperar más bien de la política exterior de Trump hacia América Latina con Marcos Rubio como jefe de la diplomacia estadounidense? Bien, para analizar el tema me acompaña Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano, y el doctor Craig Deer, profesor del National Defense University, exdirectivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Bienvenidos ambos. Mira, voy a empezar contigo precisamente, Craig. Hablemos del tema que en este momento es el que está tocando la relación de Estados Unidos con América Latina, el tema de los aranceles. Trump ha amenazado con más aranceles. Del lado de México, ¿cuál sería, crees tú como autor precisamente de estos temas de la relación entre Estados Unidos y México, cuál sería, en tu opinión, el poder de negociación de México ante una andanada de aranceles? Adelante. Buenos días, Gonzalo. Mira, me parece que México está en una postura de desventaja
Si bien es cierto que hay una interdependencia entre Estados Unidos y México, lo cierto es que la economía de Estados Unidos es casi 15 veces más grande de la economía mexicana. Así que México tiene algunas opciones, pero no muchas. Recordemos que no estamos hablando de Bush 41 y Salinas en los años 80-90, los dos muy a favor del comercio internacional. Estamos hablando de AMLO 2.0 con Claudia Sheinbaum y Trump, que es un aficionado a los aranceles. Así que negociar con Trump, sobre todo con las cartas que tiene México en este momento, va a ser un reto enorme. Ahora, tú que estuviste en la Casa Blanca precisamente en la primera administración de Trump, el Consejo de Seguridad Nacional, en julio el presidente electo dijo a la cadena Fox que ha considerado ataques con misiles contra los cárteles de la droga que operan en México, al menos a lo largo de la frontera, ¿no? El presidente electo, fíjate, aseguró que, y esto te lo leo textualmente, México debe arreglarse y muy pronto, o la respuesta es absolutamente, o sea, absolutamente vendría el ataque. Tú como experto en seguridad, ¿crees que esta opción es factible? ¿Cómo impactaría la cooperación en temas de seguridad entre ambas naciones? Sí, mira, Gonzalo, factible, pero no aconsejable. No tengo duda que habría quizás éxito táctico en el corto plazo, pero tal como preguntabas, el impacto a la relación bilateral sería casi fatal. El hecho de ni siquiera poner tropas en suelo soberano mexicano, simplemente lanzar un ataque de dron sin coordinación o cooperación de México, las Fuerzas Armadas mexicanas tomarían esa decisión como pues, una intervención no permisible en la soberanía mexicana. Y yo creo que rompería la relación bilateral, sobre todo Fuerzas Armadas, y yo me atrevo a pensar que se retiran los agregados militares y quizás inclusive se retiraría los embajadores. Michael, muy rápidamente, la primera pregunta sobre los aranceles. Tú, experto en el tema de Estados Unidos, América Latina, ¿qué impacto podría traer una andanada de aranceles en la relación Estados Unidos-México? Bienvenido. Bueno, bienvenido, un gusto. Mira, si la pregunta es si hay una aranceles, ¿es una amenaza para negociar o si es algo en serio? Si es algo en serio, podría tener un efecto muy negativo en la relación, sobre todo con México, pero el resto de América Latina. Obviamente depende cuántos son y para qué países, si hay excepciones o no. O sea, eso se puede variar en muchos casos, pero en general ese instrumento sería visto como un castigo y podría generar una reacción muy negativa en la región. Voy a aprovechar a que tú eres el experto en seguridad nacional. ¿Qué pasaría, cómo afectaría esa relación de seguridad? ¿Es vital la información que México da a Estados Unidos en los temas de los cárteles a lo largo de la frontera? Mira, me parece que el intercambio de información y de inteligencia es, pues sí, yo creo que la palabra vital es la correcta. Sin esa cooperación, en ese intercambio de información de los dos lados, los grupos de crimen organizado, que si de por sí gozan de gran libertad de acción, pues tendrían aún más. Así que, de nuevo, un ataque militar no coordinado de parte de los Estados Unidos también afectaría esa relación de inteligencia. Sería terrible para los dos países. Marco Rubio, el nominado por el presidente electo Donald Trump para ser su secretario de Estado, ha influenciado la política de Estados Unidos hacia América Latina por años y lo ha hecho desde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y como el republicano de más alto rasgo en el Comité de Inteligencia.
Bien, continúa con nosotros Michael Chifter, expresidente de Diálogo Interamericano, y el doctor Craig Deer, profesor del National Defense University, exdirectivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Ahora, continúan llegando, Michael, a Estados Unidos decenas de miles de migrantes venezolanos que serían objeto de deportación. La pregunta es, ¿cómo realizar esas deportaciones, Michael? Esas deportaciones masivas que ha prometido el presidente electo Trump, ha prometido desde el primer día de su presidencia. ¿Cómo realizar esas deportaciones masivas si no hay relaciones diplomáticas formales con Maduro? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo puede darse esa deportación masiva? Bueno, yo creo que primero la mayoría de los indocumentados en Estados Unidos son mexicanos. Entonces yo creo que el país que sería más afectado sería México. Con respecto a Venezuela, donde sí ha crecido de manera dramática los venezolanos en Estados Unidos, yo creo que no deberíamos descartar una acomodación con Maduro, un acuerdo con Maduro, para recibir los deportados venezolanos de Estados Unidos. Yo creo que esa es una opción que tiene Trump. Tengo información que está estudiando esa opción seriamente. No se sabe exactamente cómo va a tratar con Maduro y Venezuela, pero yo creo que no deberíamos descartar esa posibilidad. Muy bien, interesante lo que estás diciendo sobre esa supuesta, ¿no?, contactos que podría estar realizando la nueva administración con Venezuela. Ahora, Craig, en una entrevista concedida hace 2 semanas al New York Times, la líder opositora María Corina Machado aseguró que Venezuela ofrece lo que ella consideró algo tentador al presidente electo Donald Trump. Según María Corina, Venezuela representa una enorme victoria en política exterior en muy corto tiempo. Maduro está debilitado, rechazado por su propio pueblo, enfrentando fisuras dentro de su propio partido. Eso es lo que ha dicho la líder opositora. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué sentido podría actuar Trump y Rubio en el tema de Venezuela? Me parece que el tema de Venezuela es muy complicado. María Corina conoce Venezuela mucho mejor que yo, pero no sé qué tan debilitado está Maduro, sobre todo con el apoyo de Rusia, de China, de Cuba, etcétera. Pues sí goza de una libertad de acción que quizás otros países no tendrían. Me parece que lo que decía Michael hace un segundo de que Trump está considerando llegar a un acuerdo me parece interesante, pero también me parece que Marco Rubio no estaría muy a favor de esa política. Así que el desafío de tratar de regresar miles de venezolanos a Venezuela no va a ser fácil. Claro. Ahora, Michael, Marco Rubio, bueno, como tú bien lo sabes, fue un impulsor de la política de Trump a Venezuela. Una política de máxima presión, como tú en varias ocasiones lo dijiste, y fuertes sanciones, ¿no?, contra la industria petrolera, y también el apoyo de Washington al entonces joven legislador Juan Guaidó como presidente interino. Sin embargo, Michael, esa política falló. Ahora, ¿qué podría ser diferente en el segundo mandato de Trump? Bueno, por eso creo que puede haber un giro de 180 grados, ¿no? Yo creo que sí, está clarísimo que hay una diferencia en ese tema con Marco Rubio y Donald Trump, pero ya sabemos quién manda y quién va a mandar en esta administración. Y el hecho que Venezuela tiene el mayor reserva de petróleo en el mundo es un dato muy significativo para Trump, y creo que el tema migratorio, si él puede mostrar que hay una victoria de haber llegado a un acuerdo con Maduro, y Maduro tiene que ceder algo
que hasta ahora no ha cedido en todas las negociaciones, él puede tratar de venderlo como estilo Trump, como gran triunfo de él. La otra opción es volver a la política fallida de máxima presión y imponer más sanciones y incrementar la presión, pero no es fácil. Y un dato muy importante de lo que creo que es importante, que las Fuerzas Armadas, hasta donde sabemos, sigue totalmente alineado con Maduro. Ese es el dato fundamental, no es tanto los socios externos y la oposición obviamente está unida contra Maduro, la población también, pero mientras que tiene las Fuerzas Armadas atrás apoyándolo, yo creo que los escenarios de transición son muy complicados. Ahora, Craig, rápidamente, retomo lo que ha dicho Michael. ¿Es realista pensar que Maduro podría ceder a las presiones de Occidente, de Estados Unidos, mientras tenga el apoyo de Rusia? Mira, quizás aquí discrepamos un poco Michael y yo sobre el poder que tiene Maduro y cuál ha sido la política fallida. Si bien es cierto que la política de máxima presión, que yo diría que no fue máxima, falló, pues lo que ha fallado es una política de apaciguamiento que ha caracterizado la política de la administración de Biden, sobre todo en este último año. A pesar de quitar las sanciones, Maduro siguió actuando y la administración de Biden no hizo nada. Ahora, me parece que la diferencia de ahora versus hace 4 años es el voto que ocurrió en julio, que demostró claramente al mundo entero que la población venezolana rechaza a Maduro. Así que no es una cuestión de qué puede hacer simplemente los Estados Unidos, pero si el Occidente, Europa, Estados Unidos, otros actores en la región ejercen más presión, y no simplemente presión diplomática, sino que económica y otros instrumentos de poder, como decimos en inglés, si Corina tiene razón que Maduro está debilitado, puede haber un cambio en esa dirección. Ya en la parte final de foro de La Voz de América. Bien, Dr. Deere, tus conclusiones sobre la política de Trump hacia América Latina. Mira, Gonzalo, me parece que hay una gran oportunidad y se logra aprovechar. Sabemos que Donald Trump no es muy ideológico, es muy pragmático. Y tal como dijiste anteriormente, con la llegada del primer canciller estadounidense hispano que conoce la región, que goza de la confianza de Trump, hay grandes oportunidades. Sin embargo, lo que pasa muchas veces es que otros retos globales, China, Rusia, Irán, etcétera, causan distracción de la política exterior estadounidense. Pero con la presencia de Rubio, eso puede cambiar y yo no tengo gran confianza, pero tengo esperanza que mejore de manera significativa. Ahora mira, aprovecho para, ya que estamos hablando de seguridad, el tema del jefe del Pentágono, aprovecho para presentarte esa posibilidad. ¿Cuál crees tú que podría ser la relación entre la diplomacia y el músculo militar de Estados Unidos en una política hacia América Latina? Bueno, depende en parte de quién va a ser el secretario de Defensa estadounidense. Pero lo cierto es que, me parece que lo más probable es que el que llegue va a llegar con la confianza de Trump y a pesar de que Trump no es muy guerrillero, que digamos, sí favorece una política exterior más muscular, si quieres. Así que creo que con el halcón que es Marco Rubio, con otro halcón en el Pentágono, puede haber un uso de la fuerza militar estadounidense
diferente, con presiones distintas al pasado y de nuevo tendremos que ver, pero creo que lo que priorizaría a Trump sería la diplomacia, no el brazo militar. Muy bien, Michael. Tu análisis, o más bien tus conclusiones sobre la política de Donald Trump hacia América Latina. Adelante. Bueno, me parece que Trump va a enfocar mucho su política en México, porque ahí combina todos los temas que a él le importa, ¿no? Migración, comercio, seguridad, drogas y China. Y en segundo lugar, Venezuela. Yo creo que lo demás, va a dejar para el secretario de Estado Marco Rubio para manejar. Yo creo que lo que importa Trump es cumplir y satisfacer su base política. Y ahí todos los temas son en México. Y México hay riesgo para un deterioro significativo en la relación. Obviamente se puede manejar de manera bien con Claudia Sheinbaum, pero yo creo que eso va a ser muy duro en el caso de México, sobre todo el tema de comercio y de inmigración. Lo demás, yo creo que Marco Rubio va a tener bastante margen en los temas de Cuba, de Nicaragua, de Colombia, de Chile y todo lo demás. Marco Rubio va a tener que asumir un papel de secretario de Estado, tratarse con gobiernos de izquierda, ya no tiene el lujo de ser senador de Florida, de criticar esos gobiernos, va a tener que ser más pragmático y él creo que lo sabe y va a estar a la altura del momento, pero Trump en México va a tomar decisiones y creo que Venezuela también, porque en esos dos países hay muchísimo en juego para él. Bien, muchísimas gracias al Dr. Craig Deer y a Michael Shifter, logrando siempre vencer los desafíos tecnológicos que muchas veces tenemos en el programa. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Arca. Hasta pronto.